Buenos días, hermanos. Muy buenos días. Señor los bendiga. Como siempre es un gozo que el Señor nos permita compartir, que podamos estudiar su palabra, meditar en ella. Quiero que me acompañen en la lectura, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 10. Vamos a continuar con lo que habíamos estudiado la vez pasada, hace 15 días. Así que acompáñenme en la lectura desde el 25 al 37. Dice allí: Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Oremos. Padre, nuevamente venimos ante ti, Señor, a rogar de tu misericordia, de tu espíritu, que nos capacites, que abras nuestros ojos a tu palabra, Señor, que nos permitas oírla con oídos espirituales por la obra que tu espíritu haga en nosotros. También rogamos, Señor, que traigas convicción de pecado, salvación en medio de nosotros y principalmente que tu nombre, Señor, sea puesto en alto. Guíanos, Padre, lo rogamos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, recordamos un poco el contexto de esta historia en los versos que ya leímos del 25 al 28, ¿cierto? Teníamos allí un hombre que se acerca al Señor Jesús y este hombre era un intérprete de la ley. Casualmente leímos algo similar ahorita en Marcos, ¿cierto? Se acercaban a él, le preguntaban al Señor. Y lo que meditábamos anteriormente es que este hombre era un experto en la ley de Moisés. Es decir, además de las demás personas que se acercaban al Señor, digamos las personas del común del pueblo, esta persona tenía un gran conocimiento, experticia, pudiéramos decir que era maestro en la ley. Pero el problema era que saber todas estas cosas de la Biblia realmente no le ayudaba mucho, porque se había acercado al Señor con una mala actitud, con una mala intención. ¿Cuál era su intención? ¿Aprender de él? ¿Poder interpretar mejor la Escritura? No. Él tenía la intención de probarle. Y como lo leímos allí, ¿cierto? En el verso 25. Se levantó y dijo para probarle: Maestro. Y dijimos que le preguntó la que podemos llamar la pregunta más importante de nuestras vidas. ¿Haciendo qué cosa heredaré
la vida eterna? Pero el problema no fue la pregunta, el problema fue la intención, la actitud orgullosa con la que se acercó al Señor. No se acercó realmente buscando respuesta a esta pregunta, sino más bien, podemos decir, buscando humillar al Señor con su conocimiento de la ley. Recordamos también que este hombre, el Señor le respondió a este hombre de acuerdo a su conocimiento. No fue como el ejemplo de ahorita, que el Señor explícitamente respondió, sino que a él le respondió con una pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? Tú eres maestro de Israel, dime tú, ¿qué dice allí en la ley? Exaltando primeramente la palabra de Dios y llamándolo a que él mismo fuera a la escritura. Ahora es necesario que no perdamos el contexto de esto. Ahorita vamos a tener una parábola allí. Es una narración que es muy famosa en muchos ámbitos, pero que si perdemos de vista el contexto del que viene, vamos a perdernos también varias cosas de la enseñanza que quiere dar allí el Señor. El Señor no solo le dijo, bueno, ¿qué dice allí la ley? Sino que luego, ante la respuesta del intérprete de la ley, le dijo, muy bien, tienes un buen conocimiento, ahora ve, hazlo. Aplícalo, vívelo. Y desafortunadamente esta historia como que se toma aparte, ¿cierto? Esta historia del samaritano para muchas personas es simplemente una historia acerca de ayudar a alguien en necesidad. Y así se toma la historia en la parábola del buen samaritano. Se toma como una historia acerca de alguien que es amable. Claro, alguien que debemos imitar, algún ejemplo impresionante de misericordia, de amabilidad, de ayuda, y no es que no lo sea, pero si la sacamos del contexto, realmente es como que está diciendo otra cosa, como que se queda corta, ¿cierto? Se queda solo allí. Seamos amables, ayudémonos unos a otros, pero no, realmente esta historia viene en el mismo contexto. Viene de la misma conversación. Esta historia es mucho más que una simple narración que nos muestra el ejemplo de cómo alguien ayuda a otro en necesidad. Este es un ejemplo vívido, además, de cómo el Señor nos ha mostrado que debemos amar al prójimo. Este es un ejemplo vívido de las evidencias de haber heredado la vida eterna. Es decir, el Señor está mostrando aquí un ejemplo de alguien que ha sido salvo, que ha encontrado la salvación. Así que, bueno, tratando de poner la historia en el contexto, tratando de meditarla en el ámbito en el que ocurrió, quiero que en esta mañana estudiemos 3 consideraciones acerca de este pasaje. Así como la vez pasada, vamos a mirar algunas consideraciones de allí y sacar enseñanza de este pasaje. Primero, consideremos la pregunta del intérprete. Noten que anteriormente habíamos dicho lo mismo. El intérprete había hecho una pregunta, ¿cierto? Y ahora hay otra pregunta, ¿sí? Pero de entrada vemos justamente que el pasaje comienza con un pero. Allí hay un problema, ¿cierto? Esto nos indica que el Señor quiere hacer un contraste, que quiere mostrarnos que, algo pasó. La última sección de allí del verso 28, el Señor termina diciéndole, haz esto, bien has respondido, haz esto y vivirás. Te dijimos la vez pasada que esperamos que este hombre, al ser confrontado con su mismo conocimiento de la Escritura, luego fuera y en su práctica viviera estos mandamientos. Y justo allí el pasaje cambia y dice, pero. ¿Qué esperamos de ese pero? Ese pero nos muestra que el intérprete no recibió bien esta palabra, ¿cierto?
Para este punto esperaríamos que el hombre hubiera admitido con sinceridad al analizar su conocimiento de la Escritura que él no amaba a Dios perfectamente y que no amaba a su prójimo como a sí mismo. Esperaríamos que él hubiera hecho una evaluación de sí mismo y sabemos que este era el deseo del Señor, que él considerara su propio corazón. Pero en vez de preguntar, como por ejemplo en otras ocasiones, como Pedro, que al verse enfrentado ante la realidad de su pecado dijo, Señor, ¿qué haré? U otros que decían, ¿qué haremos ahora? ¿Cómo podemos solucionar esto? Al verse enfrentado ante su pecado, la Escritura no dice allí que él realmente meditó o no. Lo que sabemos es que él tenía conocimiento. Pero cuando el Señor le confronta, dice, ve y hazlo. ¿Qué pasó? Dice ahí que trató de justificarse. O sea, realmente él no estaba convencido de que él estaba fallando en estos puntos. Seguramente él decía, yo ya cumplo todo esto. Justamente ahí es donde está el pero, ¿cierto? Es decir, cuando el Señor le está diciendo, ve, haz esto, él dice, pero, ¿cierto? Yo me voy a justificar. Es como queriendo decirle al Señor, yo ya hago esto, yo ya cumplo estos mandamientos. ¿Cómo me dices que no hago esto? Ahí está el pero, ese es el significado del pero, es una palabra tan sencilla, pero en este contexto nos da tanta luz. Esta persona está diciendo, pero espera un momento, yo ya vivo esto. Y bueno, sigue la narración, ¿cierto? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Notan que se saltó el primer mandamiento? O sea, el Señor lo confronta, el primer gran mandamiento, ¿no? El Señor lo confronta con estos grandes mandamientos y les dice, ve, haz lo mismo, pero él se está justificando a sí mismo. Y le pregunta otra cosa. Esto es que el intérprete, cuando la Escritura dice allí que está justificándose a sí mismo, el intérprete deseaba mostrarse sin culpa o vindicarse a sí mismo, hacerse justo a sí mismo, mostrar que él mismo ya era justo, que él ya había guardado la ley, que él ya amaba al Señor con todo su corazón y con toda su alma. Y como ya dijimos, es curioso ver que no se refiere al primer gran mandamiento, como que lo pasa de lado, ¿cierto? Y se dirige directamente al segundo, ¿quién es mi prójimo? Es como si en su mente rápidamente él lo hubiera dicho, yo ya cumplo todo esto, yo ya cumplo todo lo concerniente a mi relación con Dios. Él estaba asumiendo que su posición frente a Dios estaba bien, estaba perfecta. Él estaba asumiendo que amaba con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas y con toda su mente al Señor. Pero no se había dado cuenta que al mostrar esa actitud de orgullo, realmente estaba mostrando que se amaba a él primero. Pero bueno, el hecho es que en la narración él pasa directamente al segundo, ¿cierto? Al igual que comenzó la conversación con el Señor anteriormente, este intérprete no tenía las intenciones adecuadas al acercarse a él, ¿cierto? Pues venía justamente de la misma situación. Este intérprete no tenía el deseo de someterse al Señor, sino que solo quería hallarlo en algún error. Tal vez esa sea la motivación de esta pregunta. ¿Quién es mi prójimo? ¿Cierto? ¿Acaso allí él está diciendo, bueno, si tú me estás diciendo que yo haga esto, enséñame primero quién es mi prójimo? Él estaba justificándose a sí mismo. Él estaba queriendo mostrarse a sí mismo como bueno, como alguien a quien el Señor no podía acusar de absolutamente nada, mucho menos de violar este segundo gran mandamiento. Ahora, recuerden lo que hemos dicho anteriormente. Esta persona era
un maestro de la ley de Dios. Él sabía quién era el prójimo. O sea, tenía una definición de acuerdo a las escrituras, al Pentateuco, a la ley de los ancianos de quién era su prójimo. Claro que sí, la tenía. Pero ¿cuál era el problema? ¿Por qué le dice al Señor, por qué le pregunta al Señor, ¿acaso quién es mi prójimo? Porque siente que el Señor le está diciendo, de alguna manera, se sintió ahí convicto en su pecado, que no está cumpliendo este mandamiento para su prójimo. Entonces él dice, pero pues se está justificando a sí mismo. Yo sí lo hago, yo lo he cumplido. ¿O acaso quién crees tú que es mi prójimo? Y allí tenemos que entender un poco el concepto, el contexto de los judíos. Para ellos, su prójimo era únicamente alguien de su mismo pueblo, es decir, un israelita, en particular uno que tuviera la misma religión que él. El puritano, un comentarista, citando a otro autor, indica que los judíos en sus textos afirmaban de la siguiente manera: amarás a tu prójimo a excepción de todos los gentiles, porque ellos no son nuestro prójimo, sino únicamente lo son aquellos que son de nuestra propia nación y religión. Entonces miren que aunque él tenía definiciones allí, en su mente tenía una definición errada. En su mente, el que pensaba, yo amo a todos los de mi nación. Yo amo a mi prójimo, yo amo a todos los que tienen la misma religión que yo. Y por eso la parábola gira alrededor de esto, ¿cierto? Alrededor de la pregunta que hace el intérprete. Inicialmente pudiéramos pensar que es una pregunta simple, pero trae consigo la implicación de las malas prácticas y la interpretación errada que tenían los judíos de la ley. Veamos, por ejemplo, que dice Mateo 5, versos 43 y 44. Mateo 5, 43, 44. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y si recuerdan esta sección de Mateo 5, el Señor los está cuestionando con cómo ellos vivían externamente la ley de Dios, pero Él les estaba diciendo que iba más allá, que era un asunto interno, ¿cierto? Miren ahí ese inicio, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Quién era su enemigo para ellos? Todos los gentiles, todos los que no tenían su misma religión. O sea que cuando hablamos del prójimo acá, ellos tienen algo en mente. Los de mi sangre, ¿sí? Los míos, los de mi pueblo. Y dice el Señor en el 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuál era la interpretación correcta de la ley? Que ellos debían amarlos a todos. A su prójimo, como lo entendemos ahora, a su próximo, al que está cerca. Pero ellos, ¿qué decían? Mi prójimo es mi nación y a los otros los aborreceremos, ¿cierto? Así que debemos cuidar nuestros corazones de no tener esta inclinación que tenían los judíos. De simplemente amar a los que están en nuestro círculo cercano, ¿cierto? ¿Qué tenían ellos? Pues ellos decían, mi prójimo son los de mi nación, los que están cercanos a mí, los que creen lo mismo que yo, y puede que nosotros también caigamos en esto. Puede que nosotros también, de pronto no al extremo como ellos, pero sí queramos defender, amar o cumplir la ley y los mandamientos
únicamente con los de nuestra propia casa, con los de nuestro propio pueblo, con mis vecinos, con los hermanos de la iglesia. Es decir, yo no miento, pero yo no miento a los cristianos. A los otros, pues, a ellos ni les importa mentir, entonces, pues, a mí tampoco me importa. No, debemos cuidar nuestros corazones, de que no tengamos esa inclinación y esa diferenciación, de no pensar que únicamente debo amar a los que están acá conmigo, que únicamente debo amar a los que me aman, como les reprochaba el Señor, que únicamente debo cumplir este mandamiento con los de mi propia casa o con los que tengo algo en común. Pensar en esto realmente sería un gran error y un gran pecado, y estaríamos lejos de lo que el Señor quiere para nosotros. Así que debemos cuidar nuestros corazones de tener esa inclinación de preferir únicamente o de guardar la ley únicamente con aquellos de nuestro círculo. Debemos amar a todos conforme lo muestra el Señor, como a nosotros mismos. ¿Que es difícil? Yo lo sé, eso lo hablaremos luego. Pero no debemos simplemente tener en nuestra mente y corazón que, así como este intérprete, que yo estoy cumpliendo la ley porque amo a los que están conmigo. Eso por un lado lo aprendemos allí, pero por otro lado también debemos meditar que nosotros no nos estemos justificando a nosotros mismos y debemos cuidarnos de ello. Es muy fácil ponernos en nuestra posición y decir, pero yo ya he hecho esto, pero yo sí cumplo la ley, pero yo sí oro bien, yo traigo mis ofrendas, ¿cierto? Yo asisto a la iglesia, yo no le hago mal a nadie. Es muy fácil ponernos en una posición de justificarnos a nosotros mismos, pero la intención del Señor acá no es que nos acerquemos a Él diciendo, yo ya cumplo esto o lo otro, o yo ya hago esto o lo otro. No, hacer esto sería caer en lo mismo que está haciendo este intérprete de la ley. Justificarnos a nosotros mismos es un error del que debemos huir y un error que debemos detectar en nosotros. Porque sea que no hayamos venido a Cristo o ya estemos siguiendo a Cristo, es un gran problema. Creer que nosotros ya somos lo suficientemente buenos o que somos más buenos que otro, allí nos estaríamos justificando a nosotros mismos. Debemos cuidarnos de eso. El único que puede hacernos justos es Cristo. El único por el que somos aceptables delante de Dios y podemos realmente cumplir los mandamientos es Cristo. Así que cuidémonos de autojustificarnos. O sea que creamos, o sea que no creamos en Cristo, este es un riesgo real, latente. Segundo, consideremos la respuesta del Señor. Viene allí la parábola, ¿no? La historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, lo despojaron de todo, lo dejaron medio muerto. Luego vino uno, pasó de largo, vino el otro, y luego vino un samaritano, etc. Conocemos bien la historia, ¿cierto? Así como antes, estamos seguros que el Señor no respondió a este hombre como él esperaba. ¿Qué esperaba él? Conocimiento, ¿cierto? Él era un erudito de la ley, él era una persona experta en teología, por decirlo así. Entonces, al hacer una pregunta teológica, ¿él qué esperaba? Seguramente una definición teológica, ¿cierto? Algo así muy específico. Pero ¿cómo respondió el Señor? Él no respondió con una respuesta directa, con una definición. No respondió tal vez citando ni a los ancianos, ni a los eruditos de Israel, ¿cierto? A los ancianos, a todos los textos que ellos tenían, sino que le dio esta parábola.
esta narración espectacular. ¿Para qué? Para que él mismo fuera capaz de responder su pregunta. Él era experto en la ley, él podía responderla. Y vemos una historia muy vívida, una historia muy impactante y muy relevante para ellos y para nosotros. Era muy usual que las personas tuvieran que viajar de Jerusalén a Jericó. Y según algunos comentaristas, este era un camino bastante difícil de transitar. Era un camino de más o menos unos 25 kilómetros de longitud. O sea, no era tan cerquita. No era tan caminable en 10 o 20 minutos. Era literalmente un camino descendiendo. Allí dice, ¿no? Dice la historia que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y literalmente era un camino en bajada. Dicen los comentaristas que era un camino en donde se descendía de más o menos en un cambio de altitud de unos 600 a 700 metros. Y era un camino bastante peligroso, difícil, no solo por la geografía desértica y escarpada del lugar, sino también porque era un camino peligroso, especialmente, ¿cierto? Era solitario. No era como un camino grande, amplio, sencillo, donde pasaban muchas personas, pero era un camino necesario para transitar. En especial para las personas que vivían en Jericó y trabajaban en Jerusalén. Estamos al tanto de esa situación, ¿cierto? Por lo general hay una ciudad como principal y personas que viven en pueblos aledaños y tienen que transitar y viajar para sus trabajos, para algunas necesidades. Algo así era el contexto. Era un camino muy peligroso porque la misma geografía del lugar se prestaba para ello. Tenía cuevas, tenía precipicios, era ideal para que los ladrones asaltaran a los viajeros. Varios comentaristas indican que aún varios siglos después de Cristo, este camino era conocido por ser peligroso, por los robos, por los asesinatos que allí ocurrían y pues tenía fama y tenía hasta apodos, ¿sí? Algo como el camino de la muerte o algo así. Justamente en la historia, miren que la persona no se nos menciona quién es, de dónde es, pero por el contexto que le está contando a él, vamos a asumir que era judío, ¿cierto? Porque en su mentalidad, ¿cuál era su prójimo? Los judíos. Entonces, asumimos que esta persona era judía. En la historia, esta persona justamente va a descender por el camino y lo asalta. Lo rodean, dice un comentarista, que la expresión allí en el idioma original es que lo rodean, lo dejan sin salida. Él no tenía escapatoria, porque ustedes saben, siempre va a haber alguien que dice, no, pero ¿por qué no hacía esto? O se tiraba, o les mandaba al burro encima, o se escapaba de alguna manera. No. En el original lo que vemos es que lo rodean, no tenía absolutamente otra opción, no tenía escapatoria, le quitan todas sus pertenencias y no todo eso, no simplemente eso, no solo le roban lo que tiene, sino que además lo golpean de tal manera que lo dejan medio muerto. Y dada la geografía del lugar y la urgente ayuda que necesitaba este hombre, porque si estaba medio muerto, realmente necesitaba urgentemente, ¿cierto? Una ambulancia, ayuda de alguna manera. No era que estuviera ahí como con un dolorcito, no era que él pudiera aguantarlo mucho. La expresión medio muerto indica que realmente necesitaba ayuda y tenía poca esperanza de sobrevivir. Y justo allí en la historia, entonces, aparece un sacerdote que transitaba por el camino. Un hombre de Dios. Uno encargado no solo de administrar los sacrificios al pueblo, sino también de dirigir los diferentes actos de adoración del pueblo. Uno que, según era la costumbre, dirigía al pueblo para que recitaran la ley 2 veces al día. O sea, estamos hablando de alguien que también se sabe de memoria el primer y el segundo gran mandamiento. Y que dirigía al pueblo a que la recitaban, ¿cierto? Seguramente él sabía las demandas de la ley.
seguramente conocía estos pasajes. Vamos a Levítico 19:34. Levítico 19:34. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Hablando de el intérprete de la ley, él también conocía esto, ¿cierto? Pero aún así, prefería a los de su nación por encima de los extranjeros, pero el Señor les había enseñado que debían amar a los extranjeros porque ellos fueron extranjeros estando en Egipto. Y si debían amar a los extranjeros como a sí mismo, pues obviamente a los nacionales también debían amarlos como a sí mismo. Este sacerdote sabía esto. ¿Qué dice también Miqueas 6:8? Miqueas 6:8 nos dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Sabía este hombre que debía tener misericordia? Claro que sí, él lo sabía. Seguramente lo enseñaba como parte de su labor también. Sabía que debía hacer justicia y debía humillarse ante el Señor. Y el punto de la historia es bastante simple, ¿cierto? Es muy vívida justamente por eso, porque es muy simple. ¿Qué se esperaría del sacerdote, de aquel que dirige la adoración al Señor y que conoce la ley de Dios a la perfección y que conocía estos pasajes? ¿Qué se esperaría de él? ¿Qué se esperaría que hiciera al ver a un hombre moribundo allí en el camino? Que se acercara y que lo ayudara, ¿cierto? No tenemos que ponernos a elaborar muchas frases allí. El punto de la historia es muy simple. Si hay un hombre allí necesitando ayuda y hay un hombre piadoso, un hombre que tiene una relación con Dios, que es maestro de Israel, que dirige la adoración y además que sabe que el Señor le demanda amar misericordia, se esperaría que él pasara por allí y le ayudara. Pero, como sabemos, no lo hizo. Pasó de largo. Incluso otras versiones de la Biblia afirman que pasó por el lado opuesto del camino. Como que no lo quiso ni mirar. Pasó de lejos, alejándose lo más que podía del hombre necesitado. Obviamente esto no es lo que esperaríamos de un sacerdote. No esperaríamos de él eso, sino que amara la misericordia. Y asimismo hay muchas personas que argumentan. Iba de afán porque tenía que dirigir la adoración, no se quería contaminar. Hay muchas justificaciones ahí, pero el punto es simple. El Señor quería que hiciera misericordia, él no hizo misericordia, pasó de largo. Ahora en la historia entra un levita, un ayudante de los sacerdotes en la adoración. Otra persona que estaba ahí, en ese contexto de adorar al Señor, de los rituales, de las ofrendas, que conocían las leyes, que día a día escuchaban a las personas recitar, dirigidos por el sacerdote, estas leyes, que claramente conocía también las demandas de la ley de Dios y que conocía que debía hacer misericordia. Y lo que la Biblia pues esperaba de él, ¿cierto? Dice la Escritura en esta historia que él asimismo, de la misma manera
como el anterior, es decir, como el sacerdote, vio al hombre necesitado y pasó de largo, ¿cierto? Dice, como dijimos ya en las otras versiones, pasó por el otro lado del camino. O sea, los dos quisieron evitar lo más que se podía al hombre. No podemos excusar a estas personas de ninguna manera en esta situación. No podemos decir, por ejemplo, que no habían notado al hombre necesitado, que pensaron que era ahí como, no sé, algo del paisaje. No, definitivamente lo tuvieron que haber notado, ¿cierto? Y el Señor además claramente indica que lo vieron, si vemos ahí en la escritura, ¿cierto? Dice que el sacerdote pasó por el camino y viéndole pasó de largo. Y el otro también descendía por el camino y viéndole pasó de largo. Así que lo vieron. No es que, pasaron por allí, nunca lo vieron, no, lo vieron. Y viene el otro contraste. Pero un samaritano, un extranjero, uno que no era de la misma nación que el judío, uno que de hecho se consideraba su enemigo. Se consideraban entre ellos enemigos. Sabemos, por ejemplo, cuando el Señor pasó cerca a Samaria y hablaba con la mujer samaritana, que ella le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Sabemos que había allí entre ellos una mala relación y que literalmente eran enemigos y los judíos los tenían por extranjeros. Pero también volvemos a lo que habíamos dicho, ¿cierto? Seguramente en la mente de estos hombres pensaban, debo amar y ayudar a mi prójimo, aborrecer a mi enemigo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un hombre, un samaritano, de quien no esperaríamos que tuviera misericordia de aquel que está allí necesitado. Pero este samaritano, este enemigo suyo, bajando por el mismo camino y viéndolo, no se alejó de él, sino que se acercó, teniendo misericordia de él, le ayudó. Ahora, noten la calidad de la ayuda que le presta. No simplemente le prestó una ayudita, sino que dio una ayuda sacrificial. Se dio a sí mismo, vendó sus heridas, y algunos comentaristas dicen que pues seguramente no tuviera como un kit ahí de primeros auxilios, de emergencias, sino que es muy probable que haya cogido de sus propias prendas y las hubiera rasgado para poder vendar al otro, ¿cierto? Gastó de su aceite y de su vino para el camino. No era que tuviera ahí extra en el kit de emergencias, no, era lo que él tenía, de lo suyo. El vino para desinfectar las heridas, el aceite para suavizarlas. Lo puso en su cabalgadura, lo llevó a una posada cercana y cuidó de él. Son cosas que haríamos por ¿quiénes? Por los nuestros, como dijimos antes, ¿cierto? Si un familiar lo necesita, haríamos esto. Pondríamos todo lo que tenemos de nosotros para hacerlo. Pero en el contexto, este hombre es un enemigo. Es la persona que menos esperamos que lo haga. Lo llevó a una posada, cuidó de él durante la noche, como que no simplemente lo botó ahí, sino que lo cuidó, estuvo con él. Y al otro día, cuando tenía que partir, no lo dejó a su suerte. Lo encargó a la persona que cuidaba el lugar para que lo atendieran, para que lo cuidaran. Se comprometió a pagar cualquier cantidad extra que fuera necesaria con el fin de que este hombre estuviera bien. ¿Qué tenemos allí? Alguien que entregó su vida por un desconocido, por un enemigo. Lo más importante acá es que el Señor nos muestra un hombre cuyo corazón estaba lleno de amor. Amor que expresó para un desconocido que se cruzó en su camino. Para él no fue más importante la pregunta de si este hombre en necesidad
era su prójimo o no. Imagínense al sacerdote, desciende por allí y lo ve y dice, ¿será este mi prójimo? No sé, yo tengo afán, sigo de largo. Baja el levita y se pregunta, ¿será que este es mi prójimo? ¿Debo ayudarlo o no? En medio de las dudas, mejor me voy. Este no se detuvo a preguntar esto. No se detuvo a meditar en la pregunta del intérprete. Simplemente actuó. Simplemente amó. No se puso a pensar, ¿será que esta persona merece mi misericordia? ¿Merece mis cuidados? No. Simplemente fue y puso su vida por él. Claramente el Señor está mostrando un ejemplo de eso, de amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué hizo él? Amó a este desconocido, hizo por él, por este desconocido, todo lo que hubiera hecho por él mismo y por alguien de su propia casa. Así que alrededor de esta pregunta de quién es mi prójimo, vemos allí que el Señor está respondiendo que cualquiera que necesite, ¿cierto? Cualquiera que necesite, cualquiera que esté cerca a nosotros, cualquiera que esté junto a nosotros, a Él debemos amarlo y debemos amarlo como nosotros mismos. Ahora, ustedes se dan cuenta que esto no es sencillo. No es sencillo, pero también este samaritano nos muestra un ejemplo de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. El Señor se dio a sí mismo como el samaritano por nosotros. Nos halló medio muertos, ¿cierto? No, de hecho no nos halló medio muertos, nos halló completamente muertos en delitos y pecados. ¿Y qué hizo? Puso su vida por nosotros. Primero puso su vida por nosotros y luego garantizó que nosotros tuviésemos vida y que nuestras heridas y todas nuestras necesidades y todos nuestros problemas fueran resueltos. Así que en esto el Señor Jesús es un ejemplo para nosotros. Y en el contexto de esta historia debemos también nosotros cuestionarnos si somos misericordiosos con cualquier persona que se cruza en nuestro camino, o si nos detenemos a preguntarnos, ¿esta persona merece mi misericordia o mi ayuda? ¿Esta persona merece que yo me acerque a él y que ponga mi vida por él? Debemos cuestionarnos en esto, porque lo cierto es que debemos seguir el ejemplo del samaritano en misericordia. Debemos amar a los que están cerca, debemos seguir el ejemplo del Señor y debemos esforzarnos por esto. Obviamente no para salvación, no estamos diciendo que es para salvación, pero sí debemos hacerlo. Tercero, consideremos la pregunta del Señor. Pasa la historia y el Señor le pregunta al intérprete, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y bueno, allí está la respuesta, ¿cierto? También. Así como antes, el Señor Jesús le devolvió la pregunta al intérprete. Él le preguntó quién era su prójimo. Ahora el Señor, a la luz de la parábola, le hace la misma pregunta. ¿Quién crees tú que es el prójimo? Miren que el intérprete supo claramente responder la pregunta. No vaciló, no dudó. Aquel que usó de misericordia. No simplemente dijo en ese punto, el samaritano ese del que hablaste, sino que indicó claramente sus acciones. Identificó que lo que él había hecho era tener misericordia. ¿Quién demostró ser el prójimo? El que hizo misericordia. ¿Fue el que habló? ¿Fue el que se compadeció de él? ¡Ay, pobrecito! Pero siguió derecho. No, ¿cierto? Fue el que actuó, el que demostró, dio evidencias de amarlo, el que tuvo misericordia y efectivamente le ayudó e hizo todo lo que estaba a su alcance para salvar su vida.
Un comentarista afirma que lo que Jesús está enfatizando aquí es, lo importante no es la pregunta. Lo importante aquí no es que nos preguntemos, ¿quién es mi prójimo? Lo importante aquí es que nos preguntemos, ¿me estoy comportando como prójimo a las personas necesitadas que el Señor pone en mi camino? Es decir, no debo pensar en quién será o no será digno de recibir mi ayuda o mi compasión, sino que debo estar dispuesto a darla, sin importar si el que la requiere es mi enemigo. Y vemos la sabiduría también del Señor aquí para desarmar los argumentos del intérprete. Él vino a él justificándose a sí mismo, pero aquí lo desarmó su autojusticia. Él, con el fin de justificarse a sí mismo, hizo esta segunda pregunta, pero el Señor volvió nuevamente y le volteó la situación. Volteó lo que él tenía en mente. Si él tenía en mente que su prójimo eran únicamente los de su nación, con este ejemplo, ahora él pudo responder claramente que el prójimo, ¿cuál fue? El que actuó, el que tuvo misericordia. Miren que el Señor en este punto ya no le dijo al intérprete que había respondido bien. La vez pasada resaltamos eso, ¿cierto? Como bien, tienes buen conocimiento, sino que inmediatamente le dice, ve, haz tú lo mismo. ¿Qué debía hacer? ¿Qué era lo que debía hacer? Ir y demostrar su misericordia, mostrar misericordia al prójimo, o en otras palabras, amarlo como a sí mismo. Debía ir y amar a cualquiera que se cruzara en su camino, sin importar si fuera su mismo enemigo. Que dice Mateo 5. Nuevamente vamos a leer este pedazo, 43 al 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, únicamente, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también asimismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que el Señor le cambia la situación totalmente al intérprete y luego de hacerlo meditar y darse cuenta realmente lo que significa ser prójimo de otro, le dice, ve, haz lo mismo. No te conformes con hacerle el bien o con tener misericordia únicamente de los tuyos. Ve y haz lo mismo. Haz lo mismo con todos. Porque si amas a los que únicamente te aman a ti, ¿qué de nuevo estás haciendo? ¿No hacen lo mismo los publicanos, los ladrones, los asesinos o cualquier otro pecador? ¿No hacen lo mismo? ¿No hacen lo mismo los gentiles? No. El mandamiento se extiende más allá de nuestro propio círculo, de todos los que amamos. Esto, mis amados hermanos y amigos, es algo que debemos esforzarnos mucho más por imitar al Señor Jesús, por ser misericordiosos como Él es misericordioso, por amar a aquellos que nos hacen mal, que son nuestros enemigos. Ve y haz tú lo mismo, dice el Señor. Eso también se aplica a nosotros como creyentes. Mucho más cuando el Señor Jesús vino y usó de misericordia para con nosotros estando muertos. Él nos amó, puso su vida por nosotros.
Pero ahora, hermanos y amigos, no debemos perder de vista el contexto amplio en el que ocurre este pasaje, como dijimos anteriormente. Debemos preguntarnos, ¿qué tiene que ver esto con la pregunta inicial que hizo el intérprete? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Está relacionada esta parábola con la pregunta inicial? La respuesta debiera ser, claro que sí. Esta parábola está relacionada con esta pregunta de ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El propósito de esta parábola no es únicamente mostrar cómo ser misericordiosos. ¿Debemos serlo? Sí. ¿Debemos mejorar en mostrar nuestro amor al prójimo? Sí. ¿Debemos amar a nuestros enemigos? Sí. Pero el propósito de esta parábola, de este ejemplo que trae el Señor, era traer convicción de pecado a este hombre. ¿Por qué? Porque él se creía justo. Él se acercó al Señor para probarlo con una mala intención y él, dentro de sí mismo, pensaba que ya estaba bien en todo, que cumplía sus mandamientos. El propósito del Señor aquí era traer convicción de pecado, convencernos de que lo necesitamos a Él. Convencer a este intérprete de que su autojusticia no era suficiente, de que le faltaba más, de que aunque él pensara que ya amaba a Dios con todo su corazón y con toda su alma, aunque pensaba que amaba a su prójimo, él viera que no era así, que necesitaba ir más allá, que no guardaba perfectamente estos mandamientos. La verdad era que él no estaría dispuesto a hacer tanto por alguien que no fuera de los suyos. La verdad era que no amaba a su prójimo, a su próximo, al que estaba cercano. La verdad era que él se amaba más a él mismo y solamente a él mismo. No debemos pensar tampoco que siendo buenos prójimos aseguraremos la salvación. El propósito del Señor era llevarlo a meditar en esto, pero a darse cuenta también que si él se esfuerza por hacerlo, realmente no lo podría lograr. ¿Que debemos mejorar en amar al prójimo? Sí. ¿Que debemos ser misericordiosos? Sí. Pero si somos sinceros realmente a la luz de la ley y de los requerimientos de la ley, no podemos amar al prójimo como a nosotros mismos, porque siempre nos amaremos más a nosotros. Así que el propósito de esto no era que él saliera de allí pensando, voy a ir a ser como el samaritano. Y el propósito no es que nosotros salgamos pensando, vamos a ir y a esforzarnos únicamente por ser como el samaritano. Claro, debemos mejorar en esto. Debemos imitarlo en este asunto. Pero no podemos pensar que siendo buenos prójimos o siendo buenos samaritanos vamos a asegurar la salvación. Porque esto sería salvación por obras. El Señor no está enseñándole acá, vaya, sea un buen samaritano, ame a su prójimo y entonces será salvo. Porque él debía notar que esto es imposible. El punto aquí para el intérprete y para cada uno de nosotros es que veamos que no podemos ser perfectamente buenos prójimos. No podemos llegar a tener esa perfección y como no podemos llegar a eso, simplemente no podemos ser salvos de esa manera. Y al darnos cuenta, cuando tengamos esto en nuestra mente, que él se despojó, que el samaritano se despojó de todo lo que tenía, que se entregó a sí mismo, cuando suframos la situación de querer ayudar a alguien y notemos que no lo podemos hacer a la perfección, allí vengamos a Cristo y le pidamos perdón. Porque realmente ni estamos amando a Dios como debemos, ni estamos amando al prójimo como debemos. Y eso hablando de las ayudas. Pero sabemos que
toda la ley está resumida en esto. Así que cuando hablamos de amar al prójimo, estamos hablando de no mentirles, ¿cierto? De someternos a nuestras autoridades, de amar a nuestros padres, de preservar la vida, de no fornicar, de no tener ninguna relación incorrecta o sentimiento incorrecto en el área sexual hacia nadie. Y cuando meditamos en todo esto, ¿qué debemos decir? Señor, sálvame, porque yo no puedo hacerlo. Mi amor no es perfecto para con Dios. Mi amor no es perfecto para con mi prójimo. De esta manera no puedo tener vida eterna. ¿A quién necesito? Necesito a Cristo. Únicamente a través de Cristo Él nos puede cambiar. ¿Debemos ser buenos samaritanos? Sí, pero no para ser salvos, porque ese no es el camino de la salvación. Debemos notar al esforzarnos por ser buenos samaritanos que sin Cristo no podemos hacer nada. Debemos notar que necesitamos a Cristo. No podemos hacer estas cosas. No podemos cumplir las demandas de la ley. No podemos amar ni siquiera perfectamente a los que están dentro de nuestra propia casa. Y ustedes lo saben, por eso hay pleitos, peleas, engaños, por eso hay tantos divorcios, por eso hay tantas situaciones en la familia. Así que si decimos, ¿quién es mi prójimo? Los que están dentro de mí, no estamos dentro de mi propia casa, no estamos amando a esos ni siquiera. Debemos amar a ellos y a todos, pero si somos sinceros con nosotros mismos, si meditamos realmente en las cosas que hacemos, o más bien en las cosas que no podemos hacer, porque no los podemos amar perfectamente, allí es donde debemos notar que necesitamos a Cristo. Porque Cristo sí amó perfectamente a su prójimo, Cristo ama perfectamente a Dios, Cristo cumplió todas las demandas de la ley y ha prometido también que aquellos que vayan a Él en fe y en arrepentimiento, Él les va a poner todas esas cosas que Él hizo, su justicia perfecta las va a poner a su cuenta. Así que no seremos nosotros perfectos en lo que podamos hacer a causa del pecado, pero por Cristo seremos vistos como justos delante del Padre. Somos pecadores, eso debemos meditarlo, debemos aceptarlo. No podemos amar perfectamente a nuestro prójimo, no podemos amar perfectamente a Dios, y la única forma de heredar vida eterna, ¿cuál es? Venir a Cristo. Así que si usted no ha venido a Cristo, este es el momento. Este es el momento que, habiendo visto todo lo que hizo el samaritano por esta persona y dándose cuenta que muchas veces usted no es capaz de hacerlo ni aún por los de su casa y que nunca va a ser capaz de hacerlo porque siempre va a haber una incapacidad dentro de usted y que realmente esto no lo hará heredar la vida eterna si usted lo ve en este momento, si el Señor abre sus ojos, venga a Cristo, porque Él es la única forma de heredar la vida eterna. Ser buenos samaritanos no nos trae el cielo. Eso ha sido algo en lo que nos han engañado. Seamos buenos samaritanos y sigamos su ejemplo porque de esta manera seremos salvos. No, no seremos salvos de esta manera. Que debemos esforzarnos por tener misericordia y amar a los demás, sí, pero primero debemos venir a Cristo para la gloria de Dios. Oremos. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias también por tu bondad, Señor, hacia nosotros. Rogamos que con tu Espíritu nos convenzas, Señor, del pecado que hay en nosotros y que nos convenzas, Padre, de que aunque debemos amar a nuestro prójimo, hacer misericordia, Señor, con cualquier persona que lo necesite, realmente somos incapaces de hacerlo a causa de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, de nuestro pecado, Señor.
Convéncenos de esto y convéncenos de que necesitamos a Cristo, lo necesitamos desesperadamente, porque únicamente a través de Él podremos heredar la vida eterna. Bendice y afirma nuestros corazones en esto, Señor. Lo rogamos por tu Hijo Jesucristo. Amén.